Happy Sunday, everybody. God bless you guys. Thanks for joining us again. We will have our Thursday service uploaded by 7 p.m. on Thursday and Sundays by 10 a.m. We are now recording our videos and uploading them to YouTube, so they'll be posted on Pastor Enoch's Facebook page and Sister Gabby's Facebook page. We just encourage you guys to share them on your own Facebook pages or through text message. Send them to as many people as possible. I know right now everything seems kind of hopeless and times are kind of hard, so it's just really important that we are remaining that light for others in these kind of dark times. Another reminder that Pastor Enoch's podcasts are posted on his Facebook page. There's links to those there, and that we are still accepting tithes and offerings through Cash App, Venmo, and Apple Pay. And we just miss you guys and hope you're staying healthy and safe, and see you guys soon. God bless you.
el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí una vez más preparándonos para poder traerles la palabra de Dios hasta sus hogares. Me es un gozo indescriptible el que me den el honor de poder venir a cada uno de sus hogares y poder traerles un poquito de la palabra de Dios. Sabemos de que el pueblo está pasando por tiempos difíciles. Estamos pasando por tiempos que no tienen precedente, cosas que nunca hemos visto antes. Hemos estado pasando por situaciones de las cuales no tenemos ninguna dirección de cómo poder el resolverlas, pero sabemos de que Dios sí tiene el poder y tiene la forma y el propósito por el cual todas estas cosas están sucediendo. Así que quiero decirte que aunque el mundo se pare, nuestro Dios no se ha parado. Así que en esta mañana yo quiero que estés contento, que estés feliz, que sepas de que aún en medio de esta situación sirves a un Dios grande, fuerte y todopoderoso. ¿Por qué no me acompañas en este momento en una oración antes de que entremos a la palabra de Dios? Y creo que el Señor tiene algo muy especial para ti, así como también lo tiene para mí. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor, de nuestros hogares, porque a pesar de todas las cosas, Señor, tú todavía sigues teniendo misericordia de nosotros, Señor. Todavía sigues llamando con tu palabra y enviando tu unción, Señor, permitiendo que sea predicado el Evangelio en cada rincón, Señor, en cada habitación de nuestras casas, Señor. Las puertas de los templos y las iglesias se han cerrado, pero tu reino, Señor, sigue todavía vigente y haciendo cosas grandes alrededor de este mundo, Señor. Te pedimos de que tu espíritu se pueda sentir en cada sala, Señor, en cada rincón, Señor, que alguno de tus hijos que te esté escuchando, que puedan sentir la unción de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, háblanos hoy en esta mañana y bendícenos, Señor, con tu santo poder. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría que me acompañaras ahí donde estás, en el libro de Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a leer algunos versículos ahí. Es una parábola muy famosa, muy conocida. Y creo que es una parábola que tiene mucho que ver con los momentos que estamos viviendo. Y eso es lo que quiero hablarte hoy en esta tarde de parte del corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios así, Mateo capítulo 25. Empezando el versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Y a la medianoche se oyó un grito: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotros ni para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Donde vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué tremenda palabra de Dios. Ahí nos habla acerca de 10 vírgenes. Lo que la Biblia habla acerca de estas 10 vírgenes, cuando habla acerca de una mujer virgen, habla de una mujer que ha sido apartada, es una mujer santa, es una persona que se ha mantenido alejada del mal, que se ha mantenido esperando al esposo. Y eso nos habla acerca de una santidad, nos habla acerca de un anhelo, nos habla acerca de un deseo de poder tener al Señor en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos un deseo, ese deseo de poder conocer al Señor, de poder tenerlo en nuestras vidas, de poder ser parte de esa unión con el Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros como la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia tiene un lugar muy importante dentro del reino de Dios. Dios ama a la iglesia y la ha amado tanto que Él ha entregado su vida por la iglesia. Ahora, en la antigüedad lo que sucedía cuando dos personas se iban a casar, iba el esposo, el que se iba a convertir en el esposo, el prometido, iba ya con aquella mujer. Quizás tenía que cruzar diferentes lugares para poder llegar a donde estaba aquella mujer, ir hacia su pueblo, ir hacia su ciudad, ir con sus padres, y llegaba con aquel precio que iba a pagar para poder obtener la mano de aquella mujer. Llegaba con esos obsequios y hablaban las dos familias, y el padre del novio hablaba con el padre de la novia, y los dos hacían aquel acuerdo. Y ya después de que se habían esposado o que se habían comprometido, entonces el esposo decía: tú vas a ser mi esposa. Ahora me voy a ir a mi casa y allá voy a preparar un lugar para nosotros. Entonces aquel marido, aquel joven, y regresaba a su provincia, a su pueblo, y empezaba a construir un lugar donde podían vivir ambos de ellos. Imagínate qué emocionado podía estar aquella novia, esperando cuando aquel novio iba a terminar esta obra para poder tener ellos ese lugar en el cual iba a ser su futuro hogar. Entonces esa novia estaba en expectativa. Desde el momento que se partía el novio, ella tenía que estar preparada. Ella no sabía cuándo iba a ser el día de su boda, porque no había teléfonos, no había WhatsApp, no había Snapchat que hey baby, I'm coming over, o aquí vamos a ir y vamos a planear esta boda para esta fecha. Era simplemente cuando el marido iba a estar preparado, regresaba por la muchacha, y ella tenía que estar preparada. Su boda podía ocurrir en cualquier día, entonces ella tenía que estar lista. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces algún día esta muchacha iba a estar con la expectativa de que quizás hoy va a ser el día de mi boda. Quizás hoy va a ser el día en el cual el novio regrese por mí y yo voy a poder estar con él. Este día puede ser el día en el cual yo voy a estar con mi amado, con el que ama mi alma, con el que he estado tan ansiosa de poder tener aquel momento cuando podamos ser marido y mujer. Y llega aquel momento y ocurre aquella boda. Entonces lo que estaba ocurriendo aquí es de que estaban estas 10 vírgenes, estas 10 mujeres que habían sido separadas,
se habían separado, se habían guardado, estaban esperando la llegada del novio. Pero lo que dice la palabra de Dios aquí es de que habían 10 de estas vírgenes, y 5 de ellas la Biblia las llama prudentes y a las otras 5 las llama las insensatas. Y había una diferencia entre estos dos diferentes grupos. Ambas estaban ahí esperando, no sabían cuándo el novio iba a venir, cuándo iba a llegar, pero ellos tenían que estar preparadas. Era su trabajo era estar preparadas para poder tener aquel momento en el cual iba a ser su boda, lo que estaban esperando. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que tú y yo estamos esperando al Señor. Amén. En muchas iglesias no se predica de que el Señor va a regresar algún día. En muchas iglesias ya no se predica que estamos esperando al Señor. ¿Por qué? Porque para muchas iglesias quizás esto sea un mensaje anticuado, sea algo que no es popular, sea quizás el Mufasa que nos hace temblar y pensar acerca del Apocalipsis, que el Señor va a regresar. Amén. Pero tenemos que amar la segunda venida de nuestro Señor, porque llegará el momento en el cual todo lo imperfecto se vestirá con perfección, y todo lo mortal se vestirá con inmortalidad, y toda la enfermedad será sanada, y toda la hambre será saciada, y toda sed será llenada de parte del Señor, y llegaremos delante de su presencia. Amén. Aquel hermoso momento en el cual lo encontremos en las nubes y podamos ir a aquel lugar que van a ser llamados las bodas del Cordero, el momento en el cual el Señor Jesús va a regresar por su novia. Aleluya. Y si tú eres la novia de Cristo, da un gloria a Dios ahí donde estás. Amén. Tienes que estar contento de que hay una promesa en la cual Él regresará. Él dijo: yo iré a preparar moradas para vosotros, para que donde quiera que yo esté, también tú estés conmigo. Aleluya. Dios tiene un lugar para ti. Él tiene aquel lugar que Él ha creado desde antes de la fundación del mundo, que ha preparado, que dice la palabra de Dios que cosa que ojo no ha visto ni oído ha escuchado son las cosas que Dios tiene preparado para ti y para mí. Imagínate, la imaginación nunca jamás puede imaginarse lo hermoso de estar en el cielo, de las cosas que vamos a escuchar, de las cosas que vamos a ver, de las cosas que vamos a experimentar. Aún dice la palabra de Dios que toda lágrima será enjugada por los mismos dedos del Señor Jesucristo, de aquel que estás esperando, de aquel que ama tu alma, de aquel que no estás esperando con temor para poder recibir el castigo de Él, pero de aquel que amamos, de aquel que nos amó tanto que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, de aquel que nos amó tanto que de antes de la fundación del mundo nos había conocido. Desde el vientre de nuestra madre nuestros ojos miraron su rostro y sintieron su presencia. Desde aquel que nos amó tanto que puso todo el universo en su lugar, las estrellas en cada uno de su lugar, que puso el aire y lo mezcló de una manera tan hermosa que podemos respirarlo, porque aún el aire que tenemos dentro de nuestros pulmones es un regalo de parte de Dios. Él puso la luna exactamente donde tenía que estar y el sol exactamente donde tenía que estar. Puso la rotación del mundo exactamente a la velocidad que tenía que ir para que tú no te congeles y para que tú tampoco te mueras de calor, sino para que tengas este rinconcito del universo donde tú y yo podemos tener vida y tener una relación con nuestro Dios, el Todopoderoso. Con cuánto amor nos ha amado el Padre para que podamos tener la dicha de ser llamados hijos de Dios. Ese es el amor que Dios tiene para ti. Yo quiero decirte que no tienes que ser alguien especial. No tienes que tener gran hermosura, no tienes que tener gran rango social, ni mucho dinero para poder ser amado por Dios. Dios te conoce y Dios te ama así como eres. No te rechaza por tus pecados, no te rechaza por tu pasado, ni por tu presente, ni por los miedos que tengas en el futuro. Dios quiere que sepas que Él escogió un asesino para hacerlo el patriarca de todo Israel. Dios escogió aquel hombre religioso para hacerlo el líder de la nueva iglesia en el Nuevo Testamento, que lo hizo con Pablo. Él
escogió al más pequeñito de todos los hermanos para poder derribar gigantes. Y si Él ha escogido a estos hombres que han sido más comunes que tú y que yo quizás, Dios también te quiere a ti. Él quiere una relación contigo. Él quiere cambiar tu situación. Él quiere poner orden dentro de tu caos. Y Él quiere entrar dentro de tu vida para bendecirte a ti y a mí. Dios te ama como Cristo ha amado a la iglesia, que ha entregado su vida por esta iglesia. Y esa iglesia eres tú, y esa iglesia soy yo. Esa iglesia es todos aquellos que tienen que escuchar todavía la palabra del Señor y escucharlo y entenderlo y entregar su pecado para que Él les entregue el perdón de esos pecados. Había una historia que leí hace unos años acerca de dos hermanos. Dos hermanos se iban a casar con dos hermanas. Estalló la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y estos dos hermanos se habían comprometido con estas dos hermanas. Y se van a pelear aquella guerra. Y llegaban aquellas cartas, esas cartas llegaban cada semana, esas cartas de amor en medio de aquella grande prueba que estaban pasando estos dos hermanos, pero el amor que tenían por estas dos muchachas todavía no flaqueaba, todavía estaban ahí amándolas y decían, espérame. Y ahí cada semana estaban aquellas muchachas buscando cuándo iban a llegar esas cartas para poder leer las palabras de sus amados. Pero dice la historia que después de un tiempo dejaron de llegar las cartas. Dejaron de llegar las cartas puntualmente. Ya no había las palabras de sus seres queridos allá en la guerra. Y una de estas muchachas fue y se casó con otro hombre. No se casó con el amor de su vida, se casó con alguien más con el que simplemente dijo, pues peor es nada. Y este hombre ya no me está escribiendo, ya no soy de él, simplemente me voy a casar porque estoy cansado de esperar. Y llegó el día en el cual desembarcaron los soldados allá en Londres y bajaron estos dos hermanos. Habían dejado de escribir aquellas cartas porque habían sido capturados por los alemanes y habían vivido dentro de un campo de concentración por años en los cuales no tenían acceso para poder escribir aquellas cartas, para mandar esas cartas a aquellas muchachas. Pero ellos habían hecho aquellos pactos en los cuales estas dos hermanas le habían dicho a estos dos hermanos que te vamos a esperar hasta el final de la guerra. No vamos a dar nuestro corazón a nadie más. Este corazón te pertenece a ti y vamos a esperar hasta que tú regreses. Tristemente, uno de los muchachos fue y llega a la casa de una de estas hermanas, toca la puerta y cuando abre aquella puerta, el que abre aquella puerta y lo recibe es el nuevo esposo de su prometida. Con el corazón roto, con el corazón deshecho, se va por aquellos lugares porque había perdido a su amada. Pero el otro llegó con aquella muchacha y cuando estaba allá contesta la madre, dice, vengo por Mary, y se quedó ella asombrada. Dice, Mary te está esperando, María está allá arriba. Y cuando llegó a aquel lugar estaba esa novia, se estaba poniendo el vestido de novio, se lo estaba probando el vestido de novia. Ella estaba leyendo las cartas que todavía tenía de su amado. Y tocaron aquella puerta, le dice, Mary, tengo una sorpresa para ti. Aquí está John que llegó a mirarte. Ella abre aquella puerta, no le importó que estaba vestida de novia, no le importó que estaba llorando, pero cuando miró a su amado, ella corrió y lo abrazó. Y aquel muchacho le dice, Mary, pensé que ibas a estar lista, pero no tan lista como te veo. Estaba vestida de novia, estaba preparada para poder tomar aquel paso. Era una mujer que tenía fe de que su ser querido, de que su amado iba a regresar hacia él. Y tú y yo, hermano y hermana, quiero preguntarte, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos la fiel o somos la infiel? ¿Somos los que estamos esperando a nuestro Señor? ¿O aquellos que nos hemos divertido en otras cosas y que hemos tomado y emprendido nuevos fines de nuestra vida?
Nos hemos divertido en tantas cosas. Y déjame te digo que hay cosas en tu vida que pueden competir con el amor de tu vida. Dice la palabra de Dios que no nos olvidemos de nuestro primer amor. Quiero decirte que no hay amor fuera de Dios. Porque el que no tiene a Dios no conoce el amor. Porque Dios no es de que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Dios es la misma esencia del amor. Él es lo que realmente es el amor. Todas las otras cosas que conocemos como amor, todas las otras cosas que podemos llamar, que han sido definidas como el amor, realmente no son el amor. A veces decimos que la lujuria es amor, pero no es amor, porque cuando se acaba el cuerpo, cuando se desgasta la hermosura, se acaba lo que llamábamos amor, pero porque no era amor desde el principio. A veces tenemos una dedicación especial para alguien, pero tenemos que tener realmente el amor por aquella persona, porque cuando vengan los momentos difíciles, cuando pegue la enfermedad, cuando venga la dificultad, cuando vengan los momentos difíciles, cuando se crezcan las aguas y cuando soplen los vientos, si no tenemos nuestra casa fundada sobre la roca, nuestra casa no va a prevalecer. Entonces yo te invito en esta tarde que tú y que yo conozcamos lo que realmente es el amor. Y el amor solamente puede provenir de un solo lugar. Ese lugar no es de nuestros sentimientos y tampoco es de nuestras emociones, sino que ese lugar solamente viene de parte de Dios, el Todopoderoso. Porque no es de que Dios tenga amor, sino que Dios es amor. Entonces, estas 5 mujeres, 5 de ellas estaban preparadas, las otras también estaban preparadas, pero algo ocurrió. Dice la palabra de Dios que en la medianoche hubo una advertencia, una voz de medianoche que vino a anunciar la llegada del novio. Sí, todos nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor. Es una promesa que tenemos, que Él va a regresar un día. Y no hay nada que ocurra en estos tiempos que no sea una advertencia que nosotros tenemos que estar preparados. Gracias a Dios de que esa voz llegó en la medianoche y dijo: preparadme, aquí viene el esposo. Y se levantaron todos tratando de prepararse para poder encontrarse con aquel momento que estaban tan esperando en aquellos momentos. Pero 5 de ellas estuvieron preparadas y 5 de ellas no estuvieron preparadas. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que lo que estamos pasando ahorita en estos momentos, yo creo que esta es una advertencia de parte de Dios. El decirnos: iglesia, necesito que tú te levantes, necesito que tú no estés dormida, necesito que tú no pongas tu confianza en otras cosas que no somos, que no es el Señor, que no busques el amor donde no puedes encontrar el amor, que no busques el Espíritu de Dios donde no puede ser encontrado. Aleluya. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que no hay ninguna coincidencia, que Dios ha apagado muchísimas diferentes cosas alrededor de este mundo. Los héroes que teníamos de los deportes, ahí me encanta mirar a Cristiano Ronaldo y a Messi y poder mirar a aquellos atletas cómo se mueven y podemos mirarlos como grandes héroes, pero lo único que pueden es entretenernos por un ratito. Pero Dios ha apagado así todos los estadios de todo el mundo. Ya no se encuentran, ya no pueden hacer nada, ya no tienen ningún poder, no pueden entretenernos. Y parece como que Dios necesitaba apagar esto para enseñarnos: mira a quién estás admirando, mira a quién estás poniendo en tu vida como lo primero en tu vida. Hay gente que se está matando por un equipo de fútbol. Hay gente que entrega su vida por el fanatismo que tienen a diferentes cosas. Y aunque podemos cargar esos números en nuestras espaldas, yo quiero decirte, hermano y hermana, que ese número nunca te va a agregar nada a tu vida. Lo único que puede agregar a tu vida no es agregar un número en tu espalda de un hombre, sino el poder tener el nombre de Jesús en tu vida, el Todopoderoso. Dios está apagando muchas cosas alrededor del mundo. El dinero se está disminuyendo. Estaba tan alto y de repente todo el valor del dinero se está destruyendo. Porque Dios quiere decirte, hermano y hermana,
Las fuentes de ingreso de muchos se han completamente agotado. No han podido trabajar. Estamos tratando de depender del gobierno para que nos pueda ayudar un poquito en estos tiempos. Y gracias a Dios no hay nadie que se está muriendo de hambre. Todos todavía estamos bien por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero a veces Dios necesita enseñarnos de que los tesoros en esta tierra no valen para nada. Podemos amontonarnos tesoros en la tierra y tener gran gozo en esto, pero Dios te dice en esta tarde que no te goces por tus tesoros aquí en la tierra, gózate por tus tesoros que están en los cielos. Aleluya. Allá donde ni el orín corrompe ni el ladrón hurta, ahí es donde están tus tesoros, porque donde esté tu corazón, ahí también estará tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Hermanos, Dios nos está enseñando muchas grandes lecciones. Te está enseñando a ti, hermano y hermana, que desde tu hogar, allá donde estás, ahí también tienes que buscar la presencia de Dios. Porque no son estas manos las que te deben de tocar, no son estas manos las que traen la unción, sino que son las manos del Señor Jesucristo. Estas manos no pueden entrar por paredes que están cerradas, pero las manos del Señor Jesucristo te pueden alcanzar en cualquier lugar donde tú estés. Aleluya. Dios me está enseñando a mí. Estoy en medio de un lugar predicando, en un lugar completamente vacío, pero no son los aplausos, ni no son los amenes, ni tampoco son la alabanza, ni la música, ni los instrumentos, sino que cuando predicamos la palabra de Dios con autoridad y con poder, haga o no haga aplausos, haga o no haya amenes, porque lo hacemos para el Señor nuestro Todopoderoso. Dios nos está enseñando grandes lecciones. Hay una voz de Dios que ha estado sonando en medio de todo esto. Y lo que tú y yo tenemos que entender, hermano y hermana, que es nuestro tiempo como iglesia de levantarnos. Es nuestro tiempo como iglesia de el despertarnos, de ponernos listos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. No es tiempo de que podamos pensar de la segunda venida de nuestro Señor como un mito. Porque las iglesias que siempre están predicando y diciendo el Señor ya viene y el Señor ya viene, es la cantaleta más vieja que hemos escuchado. Y decimos, pues el Señor se me hace que no va a venir. Quizás el Señor se pueda tardar, y si se tarda solamente es por la misericordia de nuestro Dios poderoso, para que uno más se arrepienta. Pero ya va a llegar el momento, hermano y hermana, en el cual la puerta se va a cerrar. Y como en los días de Noé, que no entendieron y estaban bebiéndose y casándose y dándose en casamiento, pero se cerró aquella arca y se acabó la oportunidad. Llegará el momento en el cual ya no tendremos la oportunidad de ir y poder arrepentirnos del Señor. Hermanos, ahora tenemos la oportunidad de que personas están orando por nosotros, pastores nos están buscando, las redes sociales están completamente saturadas de la palabra de Dios. En los domingos puedes escuchar sermón tras sermón de todas las iglesias alrededor del mundo, para que el evangelio se pueda predicar en todos los lugares. Pero llegará el momento, llegará el día, hermano y hermana, en el cual estas cosas ya no habrá un paro para todas estas cosas. Imagínate solamente lo que ha sucedido en estas últimas semanas por el simple hecho de que haya un virus que está matando quizás a más o menos personas de lo que normalmente se matan. Quizás la tasa de mortandad ahorita, que todos están encerrados, sea menor, porque ya no va a haber muertes en el tráfico, o en los trabajos, en otros lugares más peligrosos. Amén. Pero gente se está muriendo a través de este virus. Pero el gobierno ha podido paralizar todo. En Nueva York multaron a gente que se juntó para hacer un party. Imagínate. Si el gobierno tiene ese poder para poder parar las congregaciones para un party, también tiene el poder para parar las congregaciones también en las iglesias. Ahora solamente por un virus, pero llegará el momento en el cual el gobierno estará en contra de aquellos que predican libremente al Señor. Por eso hoy, en este día, es el tiempo en el cual todavía hay la oportunidad para entregarnos al Señor, para poder darnos una probadita de las cosas que vienen. ¿Sabe lo que dice la palabra?
palabra de Dios en el capítulo 24 del libro de San Mateo, de que se viene una tribulación la cual nunca jamás se ha visto, y el mundo se ha enfrentado a tribulación tras tribulación que han sido tremendas. En 1918 hubo una plaga que acabó con millones y millones de personas. Fue la plaga que ha acabado más personas. En los tiempos medievales también hubo aquella gran plaga, la plaga bubónica. Ha habido cosas, pestes grandes que han devorado, amén, gran parte de la economía de los Estados Unidos y mundialmente. Por eso ahora que nos enfrentamos con esto, hermano y hermana, tenemos que escucharlo como un llamado de parte del Señor. Aquella voz que habla en la medianoche, aquella voz de advertencia que nos dice: iglesia, prepárate. Es tiempo que tú y yo estemos preparados. Es tiempo que tú y yo desde nuestras casas incrementemos nuestro amor por el Señor. Lee, ¿estás leyendo las cartas de tu amado? Porque estas son las cartas de tu amado. Esta es la carta que Dios te envía a ti personalmente. Ha sido pagada a precio de sangre, ha sido protegida a precio de sangre a través de toda la humanidad, dice la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y no hay nada que tú puedas hacer para placer al Señor si no lo haces con fe. Y la fe solamente viene por el escuchar la palabra de Dios. ¿Estás leyendo tu palabra? Dice que estas mujeres tenían lámparas. Las 10 tenían lámparas. Dice la palabra de Dios que la Biblia, la palabra de Dios es la lámpara. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que nos alumbra, es lo que nos permite el caminar en la oscuridad. Esa es la palabra de Dios. Todos pueden tener la palabra de Dios. Ahora en estos días muchos tienen la palabra de Dios. Hay muchos que conocen la palabra de Dios mejor que tú y que yo, que tienen aquella palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, la Biblia, el conocimiento es solamente una porción importante de esto. Pero necesitamos algo más. Necesitamos ir un paso más allá, porque el conocimiento no es todo, sino que el conocimiento sin la unción de Dios no vale para nada. Porque tenemos que tener de nada te sirve tener una lámpara si esa lámpara no tiene ese aceite. Y ese aceite, hermano y hermana, es el Espíritu Santo del Señor en tu vida. Aleluya. Él prometió y te dijo que Él enviaría otro consolador para que vendría sobre vosotros y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Tú y yo tenemos acceso a ese Espíritu Santo y es necesario que tú y yo creamos en ese Espíritu Santo, porque si Él no está en nosotros, nosotros tampoco estamos en Él. Y si no estamos en Él, no tenemos esperanza. Aleluya. Porque no es de aquel que conoce, no es de aquel que sabe, sino desde aquel que realmente ha sido sellado. Y el sello en tu vida es el sello del Espíritu de Dios. Esas mujeres, había unas que todas tenían lámparas, pero 5 de ellas no habían preparado su aceite. Oh, ¿cuál es aquel aceite, hermana? ¿Cuál es aquel aceite, hermana? Ese aceite es el Espíritu de Dios. Es el aceite, el Espíritu de Dios que produce en ti aquel fruto del Espíritu Santo. No es solamente de conocer la palabra de Dios, sino poner la palabra de Dios por obra. De pedir el Espíritu Santo cada día, de invitarlo dentro de nuestros hogares. Yo puedo hablar y predicar hasta que me haga azul en la cara. Yo puedo hablar tantas cosas. Yo puedo llenarme y memorizarme todos los versículos de la palabra de Dios. Pero si realmente no los creo, si realmente no invito la presencia de Dios dentro de nosotros, vana es toda mi predicación. En vano estoy haciendo todo lo que hago. Sino que toma que alguien realmente crea en el Señor y pida el llenamiento del Espíritu Santo. Y déjame te digo que con unos versículos pequeños, esta persona que tiene el Espíritu Santo puede mover montañas y puede cambiar corazones de la manera que miles de palabras sin la unción del Espíritu Santo pueden hacer.
Quizás ahora no tenemos el lujo de invitar a los pastores dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares. No podemos venir a este altar donde podemos buscar la presencia de Dios y sentir que Dios está trabajando en nosotros. Pero eso parará el Espíritu Santo. No, yo quiero decirte que no puede parar la presencia de Dios. Y yo quiero decirte que en este momento tú puedes sentir aquel Espíritu que se está levantando dentro de ti. Puedes sentir aquellas ansias que yo siento. Y si tú estás en el mismo Espíritu que yo también estoy, puedes sentir el Espíritu Santo que se está levantando dentro de ti. Hay algo dentro de ti que quiere estallar. Hay una alabanza que quiere salir dentro de tu boca. Hay aquella adoración que está siendo esperada para ser arrojada. Aquel que ama tu alma. Y eso es la presencia viva del Espíritu de Dios el Todopoderoso. Y quiero invitarte hoy en esta tarde que no necesitas un altar, no necesitas una banca, porque Dios no respeta el estar dentro de un cajoncito. Y no solamente necesita un lugar para que lo visites, sino que Él te acompaña ahí donde estás. Y si le oras con todo tu corazón y le pides su presencia y buscas aquel lugar en aquella soledad y no diviertes aquel sentimiento que sientes delante del Señor, aquel ardor en tu ser, el Señor puede llenarte completamente con su presencia y su Santo Espíritu. Esas mujeres no tenían el aceite dentro de sus lámparas. Y llegó el Señor. En el último momento estaban tratando de llenar aquellas lámparas con aquel aceite para poder estar preparadas y poder llegar a encontrarse con aquel que amaban. Tú puedes amar a Dios, puedes amarlo con todo tu corazón, puedes estar esperando, pero si no tienes el aceite, no vas a estar preparado. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El conocimiento no te va a guiar, porque a veces tú y yo conocemos cuáles son las cosas que debemos de hacer bien y cuáles son las cosas que no debemos de hacer. Pero si no tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, vamos a estar sin poder. Vamos a estar sin autoridad delante del pecado, llevándonos por aquí y por allá. Nuestro cuerpo que nos maneja, nuestras debilidades que nos dictaminan lo que podemos y que no podemos hacer. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes caminar y tener fuerza en contra de todas las acechanzas del enemigo. Tú y yo necesitamos ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo quiero hacer un llamado en esta tarde a cada uno de nosotros, a ti que estás ahí en tu hogar, que busques el Espíritu Santo. Esta prueba va a pasar. Va a llegar el momento en el que quizás las cosas se van a poner un poquito peor de lo que se van a mejorar ahorita. Quizás va a llegar el momento en el cual nadie va a poder salir a ningún lugar. Quizás vamos a mirar soldados en nuestras ciudades patrullando las calles para que nadie pueda salir. Pero va a llegar el momento en el cual se van a abrir las puertas, en el cual vas a poder regresar a la iglesia. Va a llegar el momento en el cual voy a poder ir a mirar a mi mamacita preciosa y poder darle un abrazo. Va a llegar el momento en el cual voy a poder mirar a todos mis hermanos. Y cuando llegue aquel momento, no quiero comenzar y seguir viviendo mi vida de la misma manera que me agarró antes de que ocurriera esto, sino que quiero servirle a Dios mejor de antes. No quiero desperdiciar ninguna oportunidad de amar. No quiero desperdiciar ninguna oportunidad de perdonar. Hoy en este día tú puedes levantar aquel teléfono y llamarle a aquella persona y pedirle perdón, pedirle disculpas, arreglar tus situaciones, arreglar tus relaciones, el decirle a alguien cuánto lo extrañas, el orar por alguien. Hoy en este día, en este momento, no lo dejes para mañana, no lo dejes para después. ¿Sabes qué? Si tú te dejas guiar por el reporte de este mundo, te vas a hundir en estos momentos.
Yo te estoy hablando a ti que has sentido que esta última semana, las otras 2 semanas, has sentido un espíritu de depresión metiéndose en tu vida. Porque has sentido aquella rutina dentro de tu vida, que estás enfadado de las personas con las cuales estás encerrado, estás enfadado de no tener a ningún lugar donde ir, estás preocupado de lo que viene en el futuro, estás preocupado de tu salud. Y quiero decirte que ese es un espíritu negativo que se has tratado de apoderar de ti y de tu morada. Pero lo único que puede salvar tu situación, lo único que puede cambiar tu circunstancia, es el Espíritu de Dios en tu vida. Y ese Espíritu, tú tienes acceso a Él. Tenemos acceso a aquel trono de Dios. Y yo te quiero invitar en esta tarde que estemos prudentes, que busquemos la presencia de Dios y que digamos: Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero servirte a medias. Ya no quiero poner por encima de ti ninguna otra cosa, sino que quiero buscarte. Quiero adorarte con todo mi corazón. Quiero servirte con todas mis fuerzas. Si me das una oportunidad más, Señor, voy a servir a tu pueblo, Señor, primero que servirme a mí mismo. Si me das una oportunidad más, voy a alcanzar a mi familia, en la que necesita escuchar de ti. Si me das una oportunidad más, no voy a vivir mi vida sirviéndote como pasatiempo, sino como mi pasión, como mi única opción delante de ti. Yo quiero que ores tú en esta tarde. Yo quiero que te levantes ahí donde estás. Ahí donde estás, levanta tus manos a los cielos y órale al Señor. Padre Celestial, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que conoces toda circunstancia y toda situación. Y hoy más que nunca, Señor, necesitamos que tu Santo Espíritu nos llene con su poder. Hoy en este día, Señor, más que nunca, te pedimos, Señor, que nos ayudes a arreglar nuestras situaciones. Nos ayudes, Señor, a remendar nuestras relaciones. Nos ayudes, Señor, a ponernos en cuentas contigo. Que nos ayudes, Señor, a buscarte con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. A servirte, Señor, con cada onza, con cada fibra de nuestro ser, oh Dios. Oh Padre Celestial, pues en ti hay poder y tú puedes hacer a través de nosotros, Señor, y traer todo lo que este mundo necesita, Señor. Hay enfermos que deben de ser sanados por el poder de tu Santo Espíritu. Hay aquellos pecadores que van a recibir, Señor, el perdón de sus pecados a través de tu Santo Espíritu. Señor, usa, Señor, ya no a cualquiera que regrese a cantar en este altar, que cante, Señor, pues espiritualmente, Señor, que cante, Señor, entregándote a ti la honra y la gloria y no buscando la gloria para nosotros. No me dejes, Señor, pisar ningún púlpito sin, Señor, el desear hablar solamente las palabras que tú tienes para tu pueblo. Oh Padre Celestial, ahí en cada hogar, Señor, tú toca a tus hijos, Señor. Tú hazles saber que lo único que necesitan eres tú, Señor. En este momento, Señor, cuando falta el templo, en este momento cuando falta el pastor, en este momento cuando no tenemos las manos de los ministros poniendo sobre nosotros, Señor, ahí todavía siguen estando tus manos, ahí todavía sigue estando tu Santo Espíritu, Señor. Oh, a cualquier enfermo, Señor, yo reprendo todo espíritu de enfermedad y yo reprendo todo espíritu de temor y de miedo en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú todavía sigues siendo Dios y la plaga no tocará nuestra morada y no tendremos miedo, Señor, de hacer tu voluntad y tu trabajo y tener temor, porque el amor, el perfecto amor que tú tienes para nosotros echa fuera todo temor, echa fuera todo temor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén.